Es mediodía y las noticias continúan. Ahora presentamos 11 Noticias, emisión meridiana, en HD. Los titulares son presentados por Ciudad Jaraguá. Vea esta tarde en 11 Noticias, emisión mediodía. La Cumbre de las Américas busca recetas para la inmigración con un continente dividido cuando se confirma la ausencia de varios mandatarios a la misma. Honduras pierde, afirma designado presidencial Salvador Nasralla sobre la no asistencia de la presidenta Castro a la Cumbre de las Américas. Macabro modus operandi tienen las bandas criminales que están raptando y asesinando a sus víctimas. Los últimos fueron 2 hombres que aparecieron al interior de un vehículo en San Pedro Sula. Aumenta incidencia de dengue en Honduras. Más de 5,000 casos se han reportado este año. Incomunicadas unas 20 comunidades en Florida Copán por causa de las fuertes lluvias, al volver a ceder un puente que fue dañado por ETA e Iota. En noticias internacionales, Corea del Sur y Estados Unidos lanzan 8 misiles en respuesta a provocaciones de Corea del Norte. Estas y otras informaciones a continuación en 11 Noticias, emisión mediodía. Los titulares fueron presentados por Ciudad Jaraguá. Muy buenas tardes, Honduras. Bienvenidos a una nueva emisión de 11 Noticias Meridiano. Hoy lunes, iniciando la semana 6 de junio de 2022, por supuesto, con la mejor información del ámbito nacional e internacional. Y siempre recordándole que puede escucharnos a través de las frecuencias de Radiovisión Honduras, 90.1 en Tegucigalpa, 90.9 en San Pedro Sula, 93.5 en la zona central del país y en el litoral atlántico, 105.5 y en la zona sur, 90.3. Y como de costumbre, me acompaña Darío Bonilla. Buenas tardes, Valeria. A usted gracias por informarse con 11 Noticias, emisión meridiano. Esperamos hoy dejarle, como de costumbre, muy bien actualizado en la información nacional e internacional. Vamos a iniciar esta emisión de 11 Noticias haciendo un enlace en vivo hasta Los Ángeles, California, donde pues ha dado inicio la 9ª Cumbre de las Américas, organizada por los Estados Unidos y envuelta en polémica por la ausencia de varios mandatarios, entre ellos pues la presidenta de Honduras, Xiomara Castro de Zelaya, que ha dicho que no asistirá a este evento que se estaría desarrollando desde hoy lunes 6 hasta el próximo 10 de junio. Para eso hacemos un enlace en vivo con la enviada especial de La Voz de América, Celia Mendoza, quien se encuentra por allá en Los Ángeles. Celia, buenas tardes. Hemos conocido que la temática principal que se estaría planteando o abordando en esta Cumbre de las Américas es en torno a la problemática de la migración. ¿Es así? Así es, Darío, uno de los temas fundamentales durante esta agenda que se ha establecido tiene que ver en buscar una solución y un trabajo mancomunado para poder enfrentar la migración. Y para esto, obviamente, no solamente se incluye a los Estados Unidos, pero también la labor de Canadá. De acuerdo a la información que se ha dado a conocer, al final de esta semana se podría firmar un documento mediante el cual podrían haber acuerdos importantes y compromisos de cada uno de los actores en la región para poder enfrentar ese tema en particular. De ahí lo difícil que será dialogar estos temas con la ausencia de presidentes como el de México, quien anunció durante esta mañana que no participaría en la Cumbre de las Américas, y al mismo tiempo sabemos que la participación de Honduras es fundamental. Su canciller estará aquí. Sin embargo, este es un tema que durante varios meses ha sido una prioridad para la administración del presidente Joe Biden. También se espera que inclusive Canadá pueda ampliar
la recepción de refugiados haitianos, una de las poblaciones migratorias que ha aumentado significativamente en la frontera sur de los Estados Unidos y que han venido haciendo su camino desde Chile, inclusive por tierra, cruzando Sudamérica hasta llegar hacia el sur de los Estados Unidos. Otro de los temas que obviamente serán fundamentales en ese contexto es el invitado especial de esta Cumbre de las Américas, que es España. Hasta el momento tenemos entendido que podría haber un acuerdo que se está trabajando para que ese país pueda ampliar la recepción de centroamericanos, y esto es algo que definitivamente estamos siguiendo de cerca. Mientras no haya un documento concreto, no hay todavía un anuncio oficial de lo que se llegue a acordar en esta semana que, como mencionas, inicia aquí en Los Ángeles, California. Muy bien, nos menciona Celia Mendoza, enviada especial de La Voz de América y por supuesto en vivo para 11 Noticias, sobre algunos de los países que han confirmado su no asistencia a la Cumbre de las Américas, entre ellos México y Honduras. ¿Quiénes otros serían los mandatarios que han destacado como los grandes ausentes en esta controversia, que se han negado a aceptar esa invitación de los Estados Unidos por no haber invitado también este país norteamericano a Venezuela, Cuba y Nicaragua, a pesar de que algunos han dicho que no iban a asistir los mandatarios, pero han enviado representación diplomática? ¿Qué otros países estarían ausentes en esta Cumbre de las Américas? Darío, sabemos que algunos de los miembros del CARICOM, miembros del Caribe, de esta organización de países en el Caribe, quienes tienen lazos cercanos, en especial con Venezuela, no estarán participando. Sin embargo, algunos de los otros países cuyos líderes no estarían aquí, a pesar de que sus delegaciones estarán siendo parte de las reuniones, serían Guatemala, cuyo presidente hace ya algunas semanas, por otras razones completamente distintas a las de México o las de Honduras, ha dicho que así lo invitaran, él no estaría atendiendo esta reunión. Sin embargo, fuentes cercanas a Cancillería aseguran que posiblemente esto se estaría reconsiderando. Por ahora tenemos las declaraciones del presidente de Guatemala, que en su momento dijo que no estaría asistiendo. Cuestionamientos también hay alrededor del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, quien ha sido el objeto durante esta mañana aquí en el centro de convenciones de protestas por parte de algunos salvadoreños, miembros de la comunidad de la diáspora en esta zona de los Estados Unidos, quienes rechazan su posible participación y aprovechan esta plataforma para hablar acerca de lo que ellos aseguran son abusos y tratos injustos y de violaciones de derechos humanos. Pero este presidente todavía tampoco ha confirmado si viene o no, lo que es difícil para poder establecer una estrategia regional cuando se trata al tema de migración, cuyos países de mayor salida de migrantes están obviamente en Guatemala, Honduras, así como El Salvador, y obviamente uno de los países de tránsito más grande es México. Mientras tanto, desde luego sabemos que vendría Brasil, uno de los países muy esperados. Hoy aterrizan Panamá y Chile, los presidentes, y se espera que mañana llegue Colombia y Ecuador. Sin embargo, estamos pendientes de lo que pueda suceder en las próximas horas. Como pudimos observar, tan solo hasta la noche de ayer, horas locales, cuando se escuchó que no estarían invitados Cuba, Nicaragua y Venezuela, ocasionando el anuncio de México. Muchas gracias, Celia Mendoza, por este enlace en vivo desde la ciudad de Los Ángeles, donde se estará desarrollando la Cumbre de las Américas. Durante 5 días ya han comenzado a llegar la mayoría de los mandatarios invitados y, por supuesto, 11 Noticias con esa alianza con La Voz de América. Estaremos pendientes a todas las incidencias que surjan desde esta 9ª edición de la Cumbre de las Américas en los Estados Unidos. Valeria, ¿tienes más información? Así es, Darío, continuando con este tema, la ausencia de varios mandatarios a esta Cumbre de las Américas, expertos en el país han calificado como desafortunada la decisión de la presidenta de la República, Xiomara Castro, de no asistir a esta cumbre, pero es Kelly Olivera quien nos tiene más información. Buenas tardes, así es, nos encontramos con el analista, experto, jurista Raúl Pineda Alvarado. Abogado, ¿es afortunada o desafortunada esta decisión de la presidenta de la República de no asistir a la Cumbre de las Américas organizada por los Estados Unidos y enviar al canciller de la República? Yo creo que es desafortunada, pero comprensible. Sentimentalmente, la presidenta está más vinculada a los países del ALBA y de
el socialismo del siglo XXI que al propio gobierno de los Estados Unidos. Creo que ella obtiene una satisfacción y queda bien con Venezuela, con Cuba y con Nicaragua, pero el país pierde una buena oportunidad de sacar algún tipo de ventajas en un momento donde la economía está sumamente deprimida y donde vemos que la inflación de un año a otro se ha duplicado. Perdió el país, pero ganó doña Xiomara. ¿Y esto qué representa para el país en general? Bueno, una pérdida de oportunidades y un desaire al gobierno de Estados Unidos. Esto es lo mismo que usted tenga una fiesta y que un invitado no acuda a ella o mande un representante. Los norteamericanos no lo van a interpretar esto de buena manera y eso siempre tiene consecuencias. Ahora bien, abogado, en otro tema muy importante, urgen reformas a la ley del Ministerio Público para la nueva selección del fiscal general y fiscal adjunto. Yo creo que urge una reforma al sistema de justicia, una reforma completa que le reduzca el número de magistrados. Creo que 15 magistrados son muchos. Un modelo que establezca que el fiscal no tenga una autoridad tan centralizada como la tiene actualmente. Y sí es fundamental que el trabajo no se termine pensando en la elección de la nueva corte. No solamente elegir una nueva corte. Es importante hacer una reforma en todo el sistema de administración de justicia que implica tribunales, fiscalía y también lo que se llama el derecho sancionatorio administrativo que descongestionaría el trabajo de los tribunales. Gracias al abogado, jurista, analista político Raúl Pineda Alvarado. Vamos a retornar con usted. Buenas tardes. Gracias, Kelly, por esta información. Y también el designado presidencial Salvador Nasralla se ha pronunciado en esta decisión que ha tomado la presidenta de la República de no asistir a la Cumbre de las Américas. Pero para ampliarle más al respecto, vamos a ingresar a nuestro portal de 11noticias.hn para informarle de lo que se ha pronunciado el designado presidencial. Y es que la noche de ayer Salvador Nasralla escribió en sus redes sociales iniciando que todas las decisiones hasta hoy las han tomado Xiomara y el Partido de Libertad y Refundación. Se pueden ver en el portal, están los tweets publicados del designado presidencial que en ese sentido opinó que la decisión de la gobernante de no asistir a este evento organizado por los Estados Unidos es una oportunidad en la que pierde Honduras, pues podría al país al lado de gobiernos que no permiten a sus ciudadanos el derecho que el pueblo tuvo en Honduras de elegirnos. Además, esos gobiernos tienen recursos que nosotros en ganadería como Nicaragua, el petróleo, Venezuela, entre otros, que les da derecho económico a disentir con las potencias. Pese a ello, también hay decenas de miles de esas nacionalidades trabajando en Estados Unidos, según publicó el designado presidencial en su cuenta oficial de Twitter. Y si usted quiere ampliar más al respecto de estas y otras informaciones, puede ingresar a nuestro portal de 11noticias.hn. Valeria, y es que también el designado presidencial a través de su cuenta en Twitter afirma que la presidenta Xiomara Castro y Mel Zelaya son quienes toman las decisiones y que a él no lo toman en cuenta. Esto es lo que él publicó a través de su cuenta en Twitter. Abro hilo. Como parte del actual gobierno que dirige Xiomara Castro, aclaro que aunque no fue el acuerdo que firmamos el 13 de octubre de 2021 con ella y con Mel Zelaya, todas las decisiones hasta hoy las han tomado Xiomara y el Partido Libre, en donde prácticamente le está diciendo que lo han excluido y que no fue ese el convenio que firmaron ellos cuando acordaron aquella alianza con la que Xiomara Castro ha llegado a la presidencia. Sobre esta misma temática, Carlos López, ex canciller de la República, ha mencionado que son muchas las repercusiones que podría tener Honduras, ya que no se estarían aprovechando estos espacios que serían para beneficio del pueblo hondureño. ¿Cuáles serían esas repercusiones? René Amaya se encuentra con el ex canciller de la República. René, buenas tardes. Buenas tardes, compañero. Efectivamente me encuentro con don Carlos López Contreras, quien tiene muchísima experiencia en la parte diplomática. ¿Podría tener repercusiones el hecho de que la presidenta Xiomara Castro haya dicho no asistir a esta cumbre de las Américas, canciller?
canciller. Sí, muy buenas tardes. Saludo a su auditorio. No se excluye que pueda tener alguna repercusión. Sin embargo, es una prerrogativa tanto del país anfitrión invitar a quienes le agradan y con quienes quiere conversar, como de los invitados, aceptar o no aceptar. Ahora, como usted sugiere, puede ser una oportunidad postergada o una oportunidad perdida, porque desde luego Honduras y Estados Unidos tienen una historia, una relación histórica tradicional de armonía y de cooperación. Los dos países fueron aliados durante la Primera y la Segunda Guerra Mundial, y luego pues durante la Guerra Fría también Honduras se identificó con la lucha por la democracia, la defensa de la democracia con Estados Unidos, libre empresa, etc. Ahora, esta situación es un poco curiosa, para mí por lo menos, porque si usted recuerda, Honduras ha asistido a las reuniones de CELAC, ¿verdad? Y todo el continente, toda la América Latina ha asistido al CELAC, pero nadie ha planteado, ninguno de los gobernantes ha planteado por qué nos invita a Canadá y a Estados Unidos. Entonces, es curioso que cuando Estados Unidos invita, que se objete, ¿verdad?, de que no están invitados Cuba, Nicaragua y Venezuela. Como le decía al principio, el país anfitrión es soberano para invitar a quien desee, por un lado. Por otro, la cumbre lo define la calidad de los dignatarios que asisten. Es decir, puede haber una cumbre de 2 gobernantes, de 3, de 5, de 10. El número no es determinante. Lo que determina la condición de una cumbre es la categoría de los dignatarios que sean a nivel de presidente. Muchas gracias, don Carlos. Don Carlos López Contreras, dándonos su punto de vista en torno a esta decisión por parte de la presidenta Xiomara Castro de no asistir a esta cumbre liderada por los Estados Unidos. Más detalles en las próximas emisiones con ustedes. Adelante. Muchas gracias, René Amaya, por este informe, y siempre en esta temática, a continuación, entre las breves internacionales, les mencionamos cómo ha sido esta declaración donde el presidente de México ha mencionado que no asistirá a la Cumbre de las Américas. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, confirmó este lunes en conferencia de prensa que no asistirá a la Cumbre de las Américas, que se realiza en Los Ángeles del 6 al 10 de junio, porque no se invitaron a todos los países de América. El mes pasado, López Obrador dijo que la participación de México no estaría confirmada hasta que Estados Unidos invitara a todos los países del hemisferio, argumentando que ningún país debía ser excluido de la cumbre. López Obrador también confirmó que el jueves y viernes de esta semana estará visitando comunidades en el estado de Oaxaca. Hombres armados atacaron una iglesia católica en el suroeste de Nigeria durante la misa del domingo, matando al menos 50 personas, incluidas mujeres y niños. Según un médico del hospital e informes de los medios, la identidad y el motivo de los hombres armados no quedaron claros de inmediato y la policía está investigando la causa del ataque. La Fiscalía de Perú citó al presidente Pedro Castillo para que el próximo 13 de junio declare la investigación preliminar que se le sigue, junto a otros representantes del actual gobierno y legisladores, por un presunto caso de corrupción. De acuerdo con sus prerrogativas, el gobernante puede decidir si acude ante el despacho fiscal o brinda un testimonio en el Palacio de Gobierno. Ese es un informe para 11 Noticias. Bien, sobre la misma temática hacemos un enlace vía telefónica con el exministro de Defensa Arístides Mejía,
pues quien tiene su criterio respecto a la no asistencia de Honduras o mejor dicho, de la presidenta de Honduras a la Cumbre de las Américas y cuáles serían las repercusiones en materia de seguridad en nuestro país. Buenas tardes, Aristides Mejía. Bienvenido a 11 Noticias. Buenas tardes, es un gusto estar con ustedes. Nos comenta cuál es su opinión respecto a la no asistencia de la presidenta. ¿Esto tendría alguna repercusión en esa colaboración en materia de seguridad entre Estados Unidos y Honduras? ¿Qué mensaje se estaría mandando a la nación del norte? Mire, yo pienso que no va a tener repercusión porque no solo es en materia de seguridad o de defensa, sino que hay un montón de programas en curso y Honduras está jugando en este momento un papel importante de aliado de Estados Unidos en Centroamérica. Curiosamente, con un gobierno de izquierda se está entendiendo mejor que con el gobierno pasado, que era de derecha, pero corrupto. Entonces, no creo que eso vaya a incidir sobre el conjunto de cosas importantes que se llevan a cabo. En una relación siempre hay contradicción, siempre hay desacuerdos, y este desacuerdo no es solamente de nosotros, es de una buena parte de América Latina, los grandes países. Acuérdense que América Latina es una región que se ha ido haciendo cada día más unida y eso nos favorece a todos. Pero también yo quiero decir en favor de la posición de Estados Unidos que ellos tienen razón de preocuparse porque se cumplan requisitos de democracia y de respeto humanos, a los derechos humanos, porque todos somos suscriptores de la Carta Democrática de la OEA. Y gobiernos como el actual son gobiernos que surgieron de una lucha justamente contra un golpe de Estado, contra un gobierno autoritario que lo derrocó y que ganó contra un gobierno autoritario que era el de Juan Orlando. Entonces, para hacer honor a esa tradición democrática, también hay que considerar ese otro tema. Y yo creo que lo que faltó es quizás diálogo, acuerdo y lograr un punto en el que, sin que se incluya a esos países, se pusiera quizás en la agenda un punto que tenga que ver con el respeto a los derechos humanos y a la democracia, y si ellos no querían asistir por eso, que no asistieran, ¿verdad? Pero es cosa de ellos. Yo creo que había un punto que faltó ahí, me parece que fue un punto precipitado y lamentablemente eso ocurrió. Ok, bueno, entendemos entonces que habría un trasfondo geopolítico detrás de la ausencia no solamente de Xiomara Castro, sino de otros mandatarios latinoamericanos. Está dividida Latinoamérica entre la izquierda y la derecha, pero también existe ciertos acercamientos en otro tipo de colaboraciones entre Estados Unidos y Honduras. Mire, yo no lo veo tanto como un tema de izquierda y derecha, si bien algunos gobiernos son contradictorios porque son solidarios con gobiernos de izquierda autoritarios, siendo ellos mismos gobiernos democráticos de izquierda, y condenan rápidamente a los gobiernos de derecha autoritarios y no hacen causa común con los gobiernos de derecha democráticos. Entonces, todo eso es lo que nosotros deberíamos de ver, ¿verdad? De que lo importante no es tanto a veces la ideología, es el respeto a la institucionalidad, a la democracia, a los derechos humanos, a los valores republicanos. Y en eso es que donde hay un gran espacio de discusión sobre este punto. Ok, bueno, a fin de cuentas, exministro, no se debe satanizar la asistencia o no de la presidenta Xiomara Castro, ya que Honduras sí envió representación. En este caso, el canciller Enrique Reina estaría formando parte de esta Cumbre de las Américas. Sí, tampoco es un desaire total, claro, le resta importancia al evento. Quiere decir que hay un problema y que ese problema debería de ser tratado y no es un problema menor. La democracia y los derechos humanos son un problema grande y todos hemos luchado por ello. El gobierno actual es un gobierno democrático, no debe hacer causa común con otros que no lo son, pero también debe ser causa común con la causa de América Latina, que es la unidad latinoamericana, que es muy importante. O sea que es una situación bien complicada, diría yo, ¿verdad? Que está sujeta a cálculo. Y el cálculo es que a nosotros nos interesa, en primer lugar, las relaciones con Estados Unidos, en el punto económico, en el punto de las migraciones y otros, y no dañar esa relación, pero tampoco olvidarnos que somos parte de un conjunto
que fue el conjunto de países latinoamericanos que nacieron con la idea de Bolívar, de Morazán, de Martí, de todos los próceres de la independencia, de Miranda, de todos que querían un país unido, así como fueron las colonias de Norteamérica, así deberíamos de ser nosotros. Perfecto. Apreciamos que comparta su opinión con nosotros al exministro de Defensa, abogado Arístides Mejía. Gracias por acompañarnos en 11 Noticias, emisión Meridiano. Valeria. Así es, Darío, y con esto vamos a hacer una breve pausa comercial, pero antes nuestros amigos de Cable Color quieren preguntarte si necesitas más velocidad para tu conexión. Adquiere tu paquete AAA de 45 megabytes a tan solo $40. Contáctanos llamando al 2263-1010. Cable Color, una empresa regional orgullosamente hondureña. Ya regresamos. Y continuamos con más de 11 Noticias, emisión Meridiano, haciendo un contacto en vivo hasta la zona norte del país con Herlin Díaz, que nos informa sobre el macabro modus operandi que tienen las bandas criminales que están raptando y asesinando a sus víctimas, que en las últimas horas fueron 2 hombres que aparecieron al interior de un vehículo en la ciudad de San Pedro Sula. Herlin, adelante. Buenas tardes, Valeria Rojas. Muchas gracias. Efectivamente, diferentes sectores se han mostrado preocupados por la ola de violencia que está azotando aquí en la zona norte del país. En menos de 48 horas son 5 personas asesinadas, entre ellos un miembro de la comunidad LGTBI, pero también 3 de ellos en diferentes hechos han sido raptados en sus vehículos y posteriormente ejecutados al interior del mismo. Entre ellos una empleada municipal de Puerto Cortés. Pero lo que más ha llamado también la atención es los 2 hombres que aparecieron asesinados hoy en horas de la madrugada en un sector aquí en San Pedro Sula. A continuación vamos a escuchar lo que nos dicen miembros de la sociedad civil y también analistas. Recordemos que Honduras ha sido un país secuestrado por los grupos ligados al narcotráfico y al crimen organizado. En este país se han observado situaciones de violencia gravísimas. Por ejemplo, muertes dentro de los mismos centros de privación de libertad, como ocurrió en años anteriores. Personajes que han sido sacados del pleno lugar de los juzgados, por ejemplo, lo que pasó en Progreso con el famoso Porky, el asesinato de Magdaleno allá en Santa Bárbara. Y ahora que estamos viendo esta otra forma de violencia, ¿verdad?, que está enfrentando la ciudadanía, que sin duda pareciera que todo esto tiene una trama detrás de los mismos grupos del crimen organizado que siguen operando. Desafortunadamente eso es así, ¿verdad? Y es probable que se debe a que pues hay poca presencia de los órganos policiales, ¿verdad?, en las calles, y tal vez por alguna política de la nueva presidenta, ¿no? Pero siempre yo escuché también algunos funcionarios de los gobiernos anteriores que la violencia podía llegar hasta un 40% por cada 100.000 habitantes bajo el método de represión, ¿verdad? Que para bajarlo de esa tasa más abajo se necesitan otro tipo de medidas de proyección social para que los jóvenes tengan mayores oportunidades sociales y puedan tener una vida más digna. Esto es lo que han dicho también analistas en cuanto a esta descomunal violencia que se ha desatado, de los cuales las autoridades policiales no han capturado ni tan solo a un hechor. Con este contacto vuelvo con usted. Buenas tardes. Buenas tardes, Herlin. Gracias por ese informe desde la zona norte del país. Y es lamentable cómo la violencia recrudece a nivel nacional y también los hechos violentos que generan zozobra en la sociedad hondureña. Darío. Muy bien, pasamos ahora a información desde el sur del país. Cristina Costa nos informa sobre la juramentación de una nueva gobernadora en Choluteca. Adelante, Cristina. En el departamento de Choluteca se han dado nuevos nombramientos en diferentes instituciones, como ser la delegación del Instituto de Migración, mismo que lo asume el abogado Saúl Carranza. Así es, hoy venimos a tomar posesión de nuestro cargo como nuevo delegado del CAMI Choluteca, con expectativas bastante grandes. Vamos a desempeñar una labor no consejo político, por lo que buscamos es desempeñar la labor de la mejor manera. Aplicando nuestro plan de trabajo. En los próximos días vamos a estar sacando diagnóstico, analizando la situación, y en las cosas que se pueden mejorar lo vamos a hacer sin ningún problema, amparándonos siempre en la ley,
aplicando la ley de migración y extranjería y su reglamento. Por otro lado, también ya se cuenta con nueva gobernadora en este departamento, cargo que es asumido por la señora Ilse Villatoro. Realmente eso va a depender. Hoy yo estoy llegando, conociendo qué es lo que hay pendiente. Lógicamente hay cosas que son ya por ley, la coordinación con las alcaldías. El tema de los centros penales, yo tengo que supervisar ese tema. El presentarme a reuniones de corporación por lo menos una vez. Sí, hay varios temas, entonces vamos a ver cuáles son los prioritarios, ¿verdad? Cuál es lo que está calientito por ahí y qué es necesario resolver. Espero contar con el ánimo positivo de los 16 alcaldes municipales, ¿verdad? Y de todos los funcionarios públicos. Desde Choluteca para 11 Noticias, Cristina Costa. Bien, y ahora hacemos un contacto vía teléfono con nuestro compañero Roberto Olivera, y es que ese día ha sido de fuertes protestas en los diferentes sectores del país, y es que se han generado nuevas tomas por los productores de leche, eso en la carretera de Olancho hacia la capital. Roberto, adelante. Así es, muy buenas tardes, compañeros de los estudios. Y es que a esta hora del mediodía se ha realizado esta toma de carretera que de Juticalpa conduce hacia Tegucigalpa. Esto por los productores de leche, quienes están protestando que no se les está cumpliendo con el acuerdo del nuevo precio de la leche que se estableció hace unas semanas. Al parecer este impasse lo tuvieron con los procesadores de lácteos, quienes ahora están exigiendo que la Asociación de Procesadores a nivel nacional pues firme un nuevo convenio y sobre todo se cumpla. Son las exigencias que están realizando el sector productivo de leche en este departamento de Olancho. Al parecer la toma se mantendrá hasta eso de las 4 o 5 de la tarde, según cómo vayan las reuniones en la ciudad capital de la República, donde están reunidos entre ganaderos y también procesadores de lácteos. Estaremos informándole de cualquier información que se desprenda luego de esta reunión, y también las tomas se mantienen en este punto de Limones, de la carretera que conduce de Juticalpa hacia Tegucigalpa, donde no hay paso. Compañeros, con esta información regreso a los estudios principales. Buenas tardes. Buenas tardes, Roberto, gracias por ese informe. Y también en el sector salud se han generado protestas, y eso es debido a los médicos internos que no les han pagado el salario beca y no les han respetado un convenio con las demás carreras. Eso lo han exigido los estudiantes de la carrera de las diferentes ramas de la medicina. Hay un acuerdo entre UNACESAL, que es la Secretaría de Salud, donde se supone que estos beneficios son para los estudiantes en práctica y servicio social de la Facultad de Ciencias Médicas. Pasa que a medida que pasaban los años el convenio se ha ido renovando, pero no se ha incluido a carreras cruciales como nutrición, fonoaudiología y terapia funcional, con beneficios tan simples como salario beca, inclusión en el servicio de salud pública. A continuación le presentamos nuestra nota económica del día. La sección económica es presentada por BAC Credomatic, porque tienes el valor de pensar en grande con tu empresa. Te acompañamos con pasión, brindándote las mejores condiciones. BAC Credomatic. Gracias, compañeros de los estudios televidentes de 11 Noticias, con Alejandro Cafati. Él es oficial del Departamento Económico del COEP sobre este índice de inflación que ya dio a conocer el Banco Central. Alejandro. Sí, en efecto, la inflación general que reporta el Banco Central para mayo es de 9.09%, la inflación más alta en los últimos 20 años en la historia económica del país. Nunca antes habíamos tenido una inflación tan alta como la que tenemos en este año, y explicada en gran medida por el incremento en los precios de los combustibles y los incrementos en los precios de la importación de alimentos. En ese sentido, nosotros pronosticamos que de continuar de esta medida, muy probablemente para finales de junio ya tendríamos una inflación de 2 dígitos, probablemente un 10%, y no tomar medidas en el asunto, cerraríamos el año con una inflación de 12%. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué pueden recomendar, Alejandro? Bueno, nosotros hemos recomendado al gobierno enfocarse en el tema de la producción, ¿no? Acordémonos que en este momento estamos ante las puertas de una crisis de estanflación, donde son altos índices inflacionarios y bajos niveles de crecimiento económico. No es lo mismo afrontar niveles inflacionarios de 9 o de 10% con una tasa de empleabilidad alta que enfrentarlos con una tasa de desempleo
tan alta como la que tenemos, somos el segundo país de Centroamérica con la tasa de desempleo más alto y debemos entonces enfatizarnos y concentrarnos en impulsar el crecimiento económico para la generación de nuevos puestos de trabajo. Al final del día lo que está impactando fuertemente en el bolsillo de los hondureños es la inflación ante la falta de ingresos. ¿Qué significa para la economía, Alejandro, para el hondureño, una inflación de un casi 12% que podría cerrar en 2022? Bueno, principalmente que los productos de la canasta básica se estarían incrementando. En lo que va del año ya 200 lempiras se ha incrementado el costo de la canasta básica de alimentos y que podría incrementarse aún más con los niveles inflacionarios. Al final del día ocuparíamos cada vez más dinero para comprar la misma cantidad de comida y esto estaría repercutiendo principalmente en los segmentos más vulnerables de la población. Acordémonos que más del 77% de la población está en condiciones de pobreza y pobreza extrema y el ingreso por medio de los hogares se redujo 15%. Es necesario entonces atacar esto para que los niveles inflacionarios no impacten tan negativamente sobre la población. De nada nos sirve tener, vuelvo y repito, tasas o niveles inflacionarios tan bajos si tenemos altas tasas de desempleo. Al final del día siempre estaría afectándose la población más vulnerable del país. Gracias, Alejandro Cafati. Él es oficial del Departamento Económico del Consejo Hondureño de la Empresa Privada. Compañeros, yo regreso con ustedes al set principal de 11 Noticias. La sección económica fue presentada por BAC Credomatic. Porque tienes el valor de invertir en tu empresa, te financiamos con pasión. Acércate a nosotros y hagámoslo realidad hoy. BAC Credomatic. Continuando con las informaciones, Donaldo Rodríguez nos informa que al menos 20 comunidades de Florida Copán, esto debido a causa de la lluvia. Donaldo, adelante. Muchas gracias, compañeros, amigos televidentes de 11 Noticias. Unas 20 comunidades han quedado incomunicadas al ceder uno de los puentes que está ubicado entre la comunidad del Espíritu y el Pastoreadero. Esto en el municipio de Florida Copán. Este puente fue afectado cuando las tormentas ETA e IOTA. El alcalde de Florida Copán, Renber Cuesta, nos da más detalles. Preocupado porque se han quedado incomunicadas casi 20 comunidades. El motivo que este puente se dio cuando los huracanes y pues aún no hemos tenido la respuesta que deseáramos, pero ya está todo, ya está en estudio, ya está en levantamiento, ya está todo en Tegucigalpa, solo esperando y confiando en Dios que pronto pues se puedan dar las licitaciones para la construcción de este puente que conduce de Pastoreadero al Espíritu. Alcalde, me decía que son 5 los puentes que ya están listos, hasta el dinero para que se puedan hacer. Sí, es lo que nos notificaron el año anterior, que ya estaban los presupuestos, que ya estaban en etapa de licitación. Ya hicieron los estudios hídricos, geológicos, topográficos y de todo, pero lastimosamente se ha detenido lo que es los proyectos. Bien, con este informe, compañeros, retorno con ustedes hasta los estudios de 11 Noticias en Tegucigalpa. Buenas tardes. Buenas tardes, Donaldo, muchas gracias. Las precipitaciones siguen cayendo sobre el territorio nacional y ante las últimas lluvias ya se contabilizan al menos 6 comunidades que están incomunicadas en Apacilagua, Choluteca, por la crecida del río del mismo nombre, según informaron autoridades de la zona, quienes tienen que hacer malabares y recorrer de 3 a 4 municipios o más para poder llegar y recorrer muchos kilómetros. La carretera hacia Mezcales, que pasa de San Francisco del Espino, San Marcos de Colón, recorren el Burrito o recorren en burro, mejor dicho, unos 18 kilómetros para poder pasar algunos alimentos. Se han detallado pobladores que en esas comunidades viven agricultores que están perdiendo sus productos porque no pueden sacar sus cultivos. De igual forma, no pueden ingresar productos de primera necesidad a esta zona. También hay viviendas de Bajareque donde ya se han caído y otras están a punto de ceder en estas zonas, por lo que piden ayuda a los comités de emergencia central. También esta misma situación estaría ocurriendo en el departamento del Empira, donde está paralizado un proyecto de pavimentación y pues están solicitando los pobladores ayuda urgente también de las autoridades, ya que están siendo afectados más de 150 habitantes incomunicados
desde el sur del Empira por pésimo estado en la carretera. Los habitantes del sur están lanzando un llamado de emergencia por el mal estado de la calle y tramos intransitables, un proyecto de pavimentación a medias al extremo que ya ni siquiera las ambulancias pueden transitar por estos municipios. Escuchemos a continuación pues el audio de este video donde pues sin duda es un riesgo el que enfrentan día a día los pobladores de estas comunidades, que se los puede llevar arrastrados este río por las crecidas y por supuesto por el mal estado en la carretera. Bien, y ahora en temas de salud, Judith Bellino nos informa sobre el alarmante aumento de la incidencia de dengue en el país, ya que se han registrado más de 5.000 casos desde este año. Las alarmas de alerta continúan en el sector salud del país, ya que en las últimas horas las autoridades de la Secretaría de Salud revelaron que se han registrado más de 5.000 casos de dengue en el territorio nacional. La información fue confirmada por la Unidad de Vigilancia de Salud, quienes aseguran que es un total de 5.523 los casos, de los cuales 115 corresponden a dengue grave y el resto a no grave. Los profesionales de la salud detallan que debido a las copiosas lluvias que caen en el territorio nacional, se han reportado también 20 incidentes por chikungunya y otros casos de Zika. Igual, las lluvias, ¿verdad? Las lluvias traen consigo el aumento en los criaderos y esta es una enfermedad, sabemos, grave, también mortal, sobre todo en los niños es mortal. Entonces, estas campañas de eliminación de criaderos debe ser una actividad que realicemos intrafamiliar o en la comunidad, ¿verdad? Porque de nada sirve que yo limpie mi casa si mi vecino no la limpia o el vecino la limpia y yo no la limpio. Entonces debe ser una acción realizada por los líderes comunitarios, organizarse para poder hacer actividades de limpieza. En tal sentido, las autoridades recomiendan a la población hondureña mantener las medidas de prevención ante las lluvias que se registran, las cuales dejan acumulación de agua generando criaderos de zancudo. Las autoridades también dan a conocer que las regiones que reportan mayor cantidad de casos de dengue no graves son el Distrito Central, Choluteca, Lloro, San Pedro Sula, Cortés y El Paraíso. Cabe señalar que el dengue se transmite a través de la picadura de un mosquito infectado. Es una enfermedad que afecta a personas en todas las edades, con síntomas que varían entre una fiebre leve a una fiebre incapacitante, acompañado de dolor intenso de cabeza, dolor detrás de los ojos, dolor en los músculos y articulaciones. Este fue un informe para 11 Noticias. Le estábamos mencionando sobre la problemática en estas 6 comunidades en el sector de Apacilagua, en Choluteca, por la relevancia y por supuesto por el riesgo que enfrentan los pobladores. Les mostramos las siguientes imágenes y escuchemos por supuesto lo que les estaba mencionando, esa crecida de ese río y lo que tienen, ese tramo que tienen que pasar en balsa diariamente para poder llegar a otras comunidades. Escuchemos. Se los comió. Para los pobladores por pues el agitado movimiento de este río, que ni siquiera remando con toda la fuerza pueden lograr movilizarse. Así que un llamado a las autoridades que por favor les puedan apoyar a los pobladores en este sector en el sur del país. Mientras, nosotros tenemos que hacer una breve pausa comercial. Al retorno, más información en 11 Noticias. Y con esto damos por finalizada esta emisión de 11 Noticias. Gracias por acompañarnos. La invitación para que continúe informándose en 11 Noticias, emisión vespertino a las 5 de la tarde por Canal 11.